Días, la siguiente exposición es acerca del libro La fatal arrogancia del economista Friedrich Hayek. Mi nombre es Luz Adriana Campo Narváez de la Universidad Nacional de la sede Palmira. El autor inicialmente nos presenta la siguiente pregunta: ¿no habría sido el socialismo un error? Pues ya que el argumento central de este libro es que la civilización depende de sus orígenes y su mantenimiento de la existencia del capitalismo. Se caracteriza una sociedad civilizada por los hábitos morales y por la sumisión del ser humano a las normas. El argumento presente se dirige contra la tradicional manera de interpretar la razón que constituye la base del modelo socialista, contra el racionalismo constructivista. Capítulo 1. Entre el instinto y la razón. Los seres humanos solo se agrupaban y se coordinaban para poder subsistir. El individuo que estaba aislado tenía escasas posibilidades de supervivencia. Antes no cabía en la mente humana que existiera un estado grande y que no existía un orden de actividades humanas. Entonces, las normas reguladoras del humano comportamiento plasmadas por vía evolutiva son las que generan la estructura del orden como el tamaño de la población actual. Los esquemas normativos de la humanidad se basan en la tradición del aprendizaje, la imitación y consisten fundamentalmente en un conjunto de provisiones. Por lo tanto, la humanidad se convirtió en la civilización porque fue capaz de elaborar y transmitir esquemas normativos. Si se diera solamente un orden donde todos tratan a sus semejantes como a sí mismo, esto provocaría un mundo en el que pocos dispondrían de la posibilidad de multiplicarse y fructificar, es decir, no avanzaría el capitalismo. Entonces los vicios privados, según Bernard Mandeville, pueden transformarse en ventajas colectivas. Hume decía o advirtió que en las sociedades grandes los sentimientos como la generosidad, en vez de fomentar la convivencia, resultaba casi perjudicial. Adam Smith advirtió que nos hemos dejado de cuenta contra ciertos métodos de ordenación de la cooperación económica. Por ejemplo, nos vemos introducidos a realizar ciertos actos cuyas consecuencias finales no hemos buscado intencionalmente. Al hombre natural le es extraño el orden extenso. Para el ser humano resulta difícil ajustar su conducta a un orden de convivencia cuya normativa choca frontalmente con algunos de sus instintos. El orden es antinatural, es decir, no concuerda con la dotación biológica de la especie humana. La fatal arrogancia es esa idea según la cual solo por la vía de la razón pueden alcanzarse esas nuevas habilidades. Si la civilización es fruto de inesperados y graduales cambios en los esquemas morales, se puede concluir que no está al alcance del hombre establecer ningún sistema ético que pueda gozar de validez universal. La cultura y la evolución crean la razón. Tanto la mente como la civilización alcanzaron simultáneamente su potencial actual. Capítulo 2. Los orígenes de la libertad, la propiedad y la justicia. La libertad y el orden extenso. La moral y la tradición fueron las que permitieron al hombre superar su estado inicial de salvajismo, no lo fue la inteligencia y la razón. El proceso civilizador comienza en las regiones costeras del Mediterráneo. Empezó el comercio a larga distancia, otorgando ventajas relativas a las comunidades que permitieron a sus miembros la libertad y hacer uso de la información personal. El mundo grecorromano fue esencial y característicamente un mundo de propiedad privada, era un mundo dedicado al comercio y a la manufactura privadas. La constitución de la antigua Grecia decía que la libertad es lo más importante que el Estado puede ofrecer y por tal razón las cosas que pertenecían indudablemente a quienes las adquirían Por lo tanto, el concepto de propiedad privada surgió tempranamente.
por ejemplo, con las herramientas. Esto creó vínculos muy fuertes y, por ejemplo, las herramientas eh, acompañan hasta el dueño hasta su tumba. El legado clásico de la civilización europea. Los griegos, especialmente influidos por la escuela filosófica de los estoicos, fueron los primeros que fijaron las bases de ciertos esquemas morales que el pueblo romano difundió por todo el imperio. Roma ofreció al mundo lo que ha llegado a ser un modelo de derecho civil basado en la elaboración de la propiedad privada o plural, lo que logró poner los cimientos de la estructuración de la red mercantil en Europa y que dio paso al orden extenso fue la protección de la propiedad privada por los gobiernos y la determinación de su concepto por parte de estos. Capítulo 3. La evolución del mercado, el comercio y la civilización. La expansión del orden hacia lo desconocido. El comercio y la especialización fueron realidades que contribuyeron a la expansión del orden social. El comercio data de los tiempos más remotos. El intercambio a lo largo de extensos trayectos es ciertamente anterior a cualquier otra relación intercomunitaria de las que la prehistoria haya dejado trazas. La expansión mercantil parece haber dado lugar en aquella época a un notable incremento demográfico de los centros comerciales griegos y fenicios, y todo lo anterior dio paso a la humanidad hacia la Edad de Bronce. El comercio de artículos más apetecible que no se limitaran a satisfacer necesidades de tipo elemental ya cubiertas por la producción local, sino se fueran capaces de satisfacer una demanda más refinada, como los bienes de lujo. El intercambio mercantil surgiría inicialmente a nivel muy personal y solo poco a poco fue requiriendo impulso, puesto que solo sería tolerado por los jefes guerreros sobre la base que tratara de operaciones realizadas sin ánimo de lucro. La especie humana logró cubrir por completo la superficie del planeta, así como fue capaz de alimentar la nutrida población que hoy la integra, incluso en las zonas geográficas apenas capaces de producir ni un solo de los elementos imprescindibles para la supervivencia. Esto demuestra la capacidad de aprovechar a lo largo de la expansión en regiones remotas de la Tierra los específicos recursos locales de la economía global. Y mucho antes de Aristóteles, la producción basada en el lucro, que él consideraba no acorde con la naturaleza, se había convertido en el fundamento de un orden extenso, capaz de desbordar el ámbito de las necesidades ya conocidas. Capítulo 4. La rebelión del instinto y la razón. El reto a la propiedad. Las posturas de rechazo de la actividad comercial por parte de la Iglesia medieval tuvieron lugar a ciertos acontecimientos que pusieron en tela de juicio muchos de los valores sobre los que se apoya el orden extenso o sociedad abierta. Primero fue la creciente influencia alcanzada por los logros de la ciencia, la influencia de Descartes. Y el segundo acontecimiento que afectó al desarrollo del orden extenso fue la obra y la influencia intelectual de Jean-Jacques Rousseau, quien fue un pensador peculiar, considerado irracional o romántico, y tomó planteamientos como los de Descartes. Nuestros intelectuales y su tradición de un socialismo razonable. La revuelta del instinto y la razón, de hecho, ha sido tan profunda y generalizada que en general cuanto más inteligente es una persona educada, más probablemente es que ahora no solo sea racionalista, sino también sostenga puntos de vista socialistas. La capacidad racional, lejos de ser una capacidad innata, es fruto del aprendizaje. Capítulo 5. La fatal arrogancia. La moral tradicional es incapaz de hacer frente a las exigencias del racionalismo. Justificación y revisión de la moral tradicional. En los actuales órdenes extensos coexisten ciertos sofisticados esquemas morales con otros planteamientos obsoletos en relación con la ciencia y el funcionamiento de la razón, que son fruto del constructivismo, el cientificismo y el positivismo, también el hedonismo y el socialismo. Este análisis crítico resulta aún más evidente si recordamos que nada puede ser justificado con arreglo a las tesis racionalistas. Ahora bien, aunque ciertamente no
no es posible edificar, justificar ni establecer nuestras tradiciones morales, sí lo es reconstruir los procesos que en su día contribuyeron a su aparición. Límites del conocimiento fático para guiar nuestro comportamiento, imposibilidad de observar los efectos de nuestra moralidad. La raíz más profunda del error cientista es, sin duda, su falsa posición de poder justificar, proyectar y aprehender racionalmente la realidad. Por ejemplo, el completo contenido e íntimo funcionamiento, objetivos que somos incapaces de especificar directamente ni valorar favorablemente. Motivaciones indefinidas en un orden extenso. La mayor parte de los fines de acción no son consistentes o deliberados. En primer lugar, abordar la cuestión de cómo surge realmente nuestro conocimiento, de un interrumpido proceso de análisis crítico del cúmulo de conocimientos que a través de anteriores generaciones nos han llegado. En segundo lugar, debe subrayarse al respecto de inmediato que esos resultados a corto plazo que por lo general constituyeron el incentivo que induce al hombre a la acción son más bien irrelevantes en lo que atañe a la dicha selección, puesto que ésta depende más bien de las consecuencias a largo plazo. En tercer lugar, conviene señalar que existen fundamentales diferencias entre el hecho de adaptar nuestro comportamiento a las exigencias de algún esquema normativo y disponer de determinada cuota de información. En cuarto lugar, importa advertir que un orden derivado de las decisiones individualmente tomadas por una pluralidad de individuos sobre la base de la diferente información de cada uno de ellos no puede depender de una escala común de las importancias relativas de los diferentes fines. En quinto lugar, la cuestión relativa a cómo, habida cuenta de este cúmulo de hechos, subsiste todavía en el hombre la pretensión de limitar su comportamiento al logro tan solo de objetivos concretos y conocidos. La ordenación de lo desconocido. El sujeto debería realizar un ininterrumpido esfuerzo de exploración de lo que queda más allá del horizonte de percepción directa para establecer y mantener la comunicación que constituye la base y la esencia de todo orden extenso. Entonces será imprescindible que la dispersa información existente sea utilizada por un amplio conjunto de actores diversos entre sí. ¿Cómo puede planificarse lo que no se conoce? Basado en el establecimiento de un método de búsqueda de información de fruto de la evolución que facilite la transmisión, para lograr así precios competitivos y llegar a evaluar las tasas de sustitución o equivalencia que facilitan finalmente la toma de decisiones. Capítulo 6. El misterioso mundo del comercio y del dinero. El desprecio hacia lo comercial. Planteamientos más bien emotivos que inspiran especialmente a los socialistas y primitivistas en sus tomas de posición con relación al comercio, los procesos de intercambio, el mundo de las instituciones financieras. Entonces, Bernard Mandeville advirtió que le aterrorizaba pensar en los grandes esfuerzos y riesgos que el comerciante se ve obligado a asumir en tierras extrañas, en las largas singladuras y procelosos mares que se ven obligados a transitar. Ese ostracismo al que por lo general estuvo sometido el comerciante es en cierto modo comprensible, si tenemos en cuenta que para el hombre medio tal tipo de actividad estuvo siempre rodeado de misterio. Un factor al que no se le ha dado la debida importancia y ha contribuido a reforzar el popular prejuicio anteriormente señalado es la tradicional limitación del concepto de trabajo al esfuerzo meramente físico o muscular, postura que hallamos presente en la presentación bíblica de ganar el pan con el sudor de la frente. El intercambio mercantil es productivo, incrementa la satisfacción de las necesidades humanas habida cuenta de los recursos disponibles. El valor indica las capacidades potenciales que una cosa o una acción tienen para satisfacer necesidades humanas. Respecto a los fines, cada actor establece su personal escala de valores. Y la creación de riqueza no depende de ningún conjunto de hechos materiales objetivos, sino del aprovechamiento de la separada y diferente información poseída por los actores.
El recelo frente al dinero y las finanzas. El dinero es el medio de intercambio del que todos hacemos cotidiano uso. Es la más incomprendida de las instituciones económicas, porque suscita el odio como el amor. El recelo frente al dinero se basa en el desconocimiento del papel que éste desempeña en el establecimiento de un extenso orden de cooperación humana y en el cálculo general de las valoraciones que rigen el mercado. La condena del beneficio y el desprecio por la actividad comercial. Condenan el orden de mercado. En el comercio, el dinero y las instituciones financieras. Es que los productores, comerciantes y banqueros no se ocupan de las concretas necesidades de individuos conocidos, sino de abstractos cálculos y costos y beneficios. Es realmente inconcebible que personas debidamente informadas acerca del mercado puedan honestamente condenar la búsqueda del beneficio. Capítulo 7. Nuestro envenenado lenguaje. Las palabras como guía de acción. El lenguaje que utilizamos como medio de expresión no solamente nos permite identificar y distinguir entre sí los diferentes objetos percibidos, sino también clasificar un amplio conjunto de combinaciones de sus cualidades características según lo que esperamos si lo hacemos con ellos. Con razón se pregunta Braudel, la generalizada influencia del socialismo sobre el lenguaje empleado por los intelectuales y hombres de ciencia resulta evidente incluso en los estudios descriptivos de historia y antropología. ¿Quién de nosotros no ha acudido alguna vez a las expresiones de luchas de clases, los modos de producción, la fuerza laboral, la plusvalía, el empobrecimiento relativo, la praxis, la alienación, la infraestructura y la superestructura, el valor de uso y el valor de cambio, la acumulación primitiva, la dialéctica, la dictadura del proletariado? Ambigüedad terminológica y diferencia entre los diversos sistemas de coordinación. El análisis de los vocablos usualmente utilizados para designar esas dos opuestas maneras de concebir el orden de la cooperación humana, capitalismo y socialismo, los términos a la vez confusos y políticamente sesgados, aunque intenten aportar cierta luz sobre estos sistemas. Ahora bien, en la medida en que bautizamos esa compleja estructura integradora de un amplio conjunto de economías individuales con un apelativo que connota la existencia de una construcción deliberada, incurriremos de nuevo en este autopersonificado de tipo animista, al que según hemos visto procede fundamentalmente atribuir ese cúmulo de errores en relación con el funcionamiento de los órdenes extensos de los que luego tan difícil resulta liberarse. Nuestro vocabulario animista y el confuso concepto de sociedad. El principal obstáculo semántico radica en la interpretación del propio término sociedad, y ellos, no solo porque desde tiempos de Marx se ha empleado para disimular las diferencias existentes entre el concepto de gobierno y otras instituciones colectivas. La diferencia esencial entre estos modelos de convivencia consiste en que mientras que en los colectivos de reducida dimensión cabe ajustar la actividad personal al logro de determinados objetivos consensuados, los órdenes de ámbito extenso, es decir, las auténticas sociedades, requieren que en la persecución de sus innumerables fines personales, los sujetos se avengan a respetar un único esquema normativo. Ambigüedad del término social. Cuando sea tan equívoco el sustantivo sociedad, mucho más lo es el adjetivo social, que probablemente se ha convertido en la principal fuente de confusión de nuestro vocabulario moral y político. Análogamente, el término democracia gozó en su día de un significado preciso, en cambio, la explosión democracia social o socialdemócrata no solo se empleó para designar el marxismo radical austriaco entre las dos guerras mundiales, sino que fue adoptada más tarde en Gran Bretaña por el socialismo de tipo fabiano. Por otro lado, conviene recordar que la expresión que antaño se empleará para designar lo que hoy se conoce como el Estado social fuera de despotismo benevolente y que los graves problemas que entonces planteó el intento de llevarlo a la práctica democráticamente, es decir, respetando las libertades individuales, son los mismos cuya existencia hoy
simular tras el eufemismo término democracia social. Justicia social y derechos sociales. Suele afirmarse que el calificativo social está aplicable a todo aquello que reduce o elimina las diferencias de renta. El uso del término social se hace virtualmente equivalente a propiciación de la justicia distributiva, lo que justicia demanda el principio de justicia distributiva, según el cual cada actor debe recibir lo que moralmente merece. Carece totalmente de sentido en un orden extenso de cooperación humana. Por lo tanto, hoy la humanidad se encuentra dividida en dos grupos hostiles, uno de los cuales siempre expectativas que la realidad no puede colmar. Se trata de un conflicto que no puede dirimirse a través del consenso. Capítulo 8. El orden extenso y el aumento de la población. La alarma malthusiana, el fantasma de la superpoblación. Quienes adoptaron las prácticas del mercado competitivo consiguieron mayor aumento demográfico y desplazaron a otros grupos que siguieron costumbres diferentes. El socialismo constituye una amenaza para el bienestar presente y futuro de la raza humana, porque no puede mantener la actual población mundial. El carácter regional del problema. A lo largo de la historia ha pasado que el aumento de la población haya repercutido negativamente sobre el nivel de vida de quienes ya habían alcanzado determinados ingresos. Diversidad y diferenciación. Esta es la clave para comprender el aumento de la población, ya que es la que distingue fundamentalmente al hombre por sus características. La población humana aumenta en una especie de reacción en cadena. El centro y la periferia. El más elevado crecimiento demográfico nunca se produjo en las zonas de economía de mercado, sino en su periferia, es decir, en lugares que carecen de tierras fértiles y equipos productivos que les permitan sobrevivir, pero que los capitalistas pueden ofrecer nuevas oportunidades de supervivencia. El proletariado debe su existencia al capitalismo. Lo que más le debe la humanidad a las prácticas morales capitalistas es la propia supervivencia. Según los socialistas, la existencia del proletariado es la explotación de grupos, cuando en realidad era garantizar medios de subsistencia. El cálculo de costes es un cálculo de vidas. Cuando se trata de sacrificar pocas vidas, por lo general, se corresponde a seres desconocidos y por lo general nos vemos obligados a tomar tales decisiones. Un ejemplo de esto son los constructores de carreteras, de hospitales o equipos eléctricos, ya que nunca se podrá prever al máximo 2 accidentes mortales. La vida no tiene otro objetivo que la vida misma. Las personas lograron ir mejorando su posición mediante la subordinación que le permitían participar en un proceso de ordenada colaboración, y así fueron creando situaciones no intencionadas. Capítulo 9. La religión y los guardianes de la tradición. La religión, incluso en su forma más burda, sancionó las normas morales mucho antes de la era del razonamiento artificial y de la filosofía. Adam Smith. La selección natural a través de los guardianes de la tradición. Observaciones informales sobre la relación del libro y la función de las creencias religiosas. La respuesta a cómo se pueden transmitir esas tradiciones de generación en generación puede ser la idea central del texto, que es la evolución del orden moral a través de la selección de los grupos. Solo los grupos que se comportan conforme a ese orden logran sobrevivir y prosperar.